entonces tenemos la presentación ahí, Alex. Vamos a de pronto recapitular un poquito. No, yo no soy ni la pastora Ale ni voy a predicar. No, eso. Bueno, mientras, vea, pastora, le estaban ahí estaban spoileando la prédica. Queremos retomar un poco lo que vimos hace 8 días, ¿ciertos? Estuvimos hablando sobre cuidado pastoral. Esa fue la idea de la clase. Cuidado pastoral. Y estuvimos cantando cuidado pastoral. Ay, oh, eso. Eso sí. Como a manera de resumen. Y dijimos que el cuidado pastoral, seccionamos la palabra, la frase, ¿cierto? Dijimos que cuidar era el ejercicio espiritual integral cotidiano. Eso es cuidar, ¿cierto? Eso lo estuvimos hablando, de cómo era importante hacer esa parte integral que tenía que ver con capacitación, proclamación y todo eso. Y pastoral dijimos que se refiere a la acción trascendente, inmanente, del líder que interpreta al pastor de pastores, y es en el aquí, en el ahora y el todavía no. Es decir, cuando dice pastoral está hablando de la necesidad ahora mismo, en este momento, pero tiene que ver con el mañana, tiene que ver con la eternidad también. Por eso, miren lo importante. Miren lo importante de un pastor, de una pastora, pero también de un ministro, de un líder. El cuidado que hace en algunas ocasiones o en muchas ocasiones es mucho más, voy a decirlo así, trascendente que un médico. Porque un médico nos ayuda y nos sana en el aquí y en el ahora. Eso hace el ministro, el pastor y el líder también. Pero también repercute en la eternidad. ¿Cierto? Por eso su labor es muy importante. Usted que está en casas de paz, muy importante esa labor pastoral. Bueno, ya tenemos presentación. Estuvimos hablando también un poquito entonces ya de entrada lo que es cuidado pastoral a nivel un poquito más general. Dijimos básicamente lo que no es, ¿cierto? Que nos ayudaba. Estuvimos hablando de 5 puntos que no es. Me quiero enfocar en uno esta mañana, es evitar el dolor y el sufrimiento. Eso no es, ¿cierto? No vamos a poderle evitar el dolor y el sufrimiento a ninguno. También hablamos de decir la verdad en amor. ¿Recuerdan? Ese fue el primero, decir la verdad en amor. Yo veo que eso sigue costando todavía. Tanto decir la verdad como aceptar la verdad, ¿cierto? Sí, es difícil. Es difícil porque seguimos tomando las cosas personalmente. Esto lo tomé personal. Yo entiendo que a veces las emociones están un poquito descontroladas o no están en su posición y se toma personal, ¿cierto? A veces uno hace algo, por ejemplo, para el Señor, porque todo lo que uno está haciendo en la iglesia, uno dice, bueno, yo lo estoy haciendo es para el Señor. Se supone que debería ser la motivación, pero también en el fondo está esperando aprobación de los demás. Y entonces, bueno, ¿y qué te pareció? Pues bueno, pero yo mejoraría esto y esto. Entonces todo salió malo. No es que todo salió malo, sino que es parte de decir la verdad en amor, ¿cierto? De la retroalimentación, de decir, bueno, pues se puede mejorar mucho más, ¿cierto? Hay que ser maduros en eso. Yo he contado aquí la experiencia de creo mi primera o segunda predicación en la iglesia, una iglesia de 250 personas, y cuando estaba bajando las escalinatas de la plataforma, 3 pasos más adelante me coge un líder y me dice, muy mala predicación, y le voy a decir por qué, y tenía apuntado todo lo malo que yo dije. Por supuesto tenía razón teológicamente hablando, es decir, muy atinado. Es muy probable no lo dijo con amor, ¿cierto? Y pues por supuesto yo me sentí mal, porque yo preparé eso pero me dijo la verdad. Sí, de pronto sin amor, ¿no? Me dijo la verdad, ¿no? Ese no fue un buen sermón en ese sentido. Entonces tuvo unos errores allí, que en el momento no los vi. Ya después yo dije, bueno, yo voy a examinar bien esto. Y bueno, no había IA, el internet pues que había, el Google que teníamos era muy, muy pobre pues, como para poder averiguar. Había que irse a los libros en esos momentos y por supuesto
no estaba bien sustentado teológicamente. Aunque lo dije bonito, no lo dije con fundamento, porque hay gente que habla muy bonito, pero sin fundamento. Entonces necesitábamos el fundamento. Bueno, sigamos allí. Bueno, hablando de fundamento, aquí sí me quiero detener un poquito en el fundamento bíblico, porque esa era la idea, ¿cierto? Lo que pasa es que pasamos muy rápido esas 8 días porque estábamos colocando las bases. Pero yo sí quiero, antes de entrar al fundamento, hacer algunas claridades, porque de pronto algunos dirán, pues esto no está claro todavía. A ver, esta clase, esta y todas las clases son, la razón de ser de estas clases es porque ustedes necesitan, hemos percibido que ustedes necesitan esta formación. Por ejemplo, voy a dejar de lado un poquito este tema y me voy a remitir a la primera clase del año, panorama bíblico. No dictamos panorama bíblico porque ustedes son máster en Biblia. Al contrario, necesitan conocer de Biblia. ¿Sí o no? Por eso la clase. Ahora, no para solamente recibir la información. No, se trata de recibir la información y aplicar la información. Eso lo digo para limar cualquier suspicacia con las clases. Es decir, si usted me dice el día de mañana o me dice al final, pastor, pero usted no está hablando de cuidado pastoral y en esta iglesia no hay cuidado pastoral. Pues por eso estamos en las clases de cuidado pastoral. Para que empiece a haber ese ejercicio sano, saludable, bíblico, en el modelo de Jesús del cuidado pastoral. Ahora, porque también estamos llenos de buenas intenciones. Pero las buenas intenciones muchas veces no bastan, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos de eso, En estos días, hace unos días, John me envió algo que yo veo casi todos los días, un recordatorio de un capítulo del Chavo del Ocho. ¿Han visto el Chavo del Ocho? Y entonces el Chavo del Ocho estaba muy motivado y muy emprendedor porque iba a ser bolero. Es decir, embetunar los zapatos y todo eso, ¿cierto? Pero le empezó a ir muy mal. Y entonces Kiko le dice, no, yo te voy a contar, no, yo conocí un bolero que, mejor dicho, eso, compró un cajón, dio grasa, después compró otro cajón, y así empezó a comprar muchos cajones para volverse pues un emprendedor. Y al final compró un tiquete de lotería y se volvió millonario, ¿cierto? O sea, le quiso dar ánimos, pero lo que hizo fue, el chavo quedó triste porque dice, no, pero pues yo cuándo voy a conseguir dinero así. Entonces a veces tenemos buenas intenciones de dar una palabra de aliento, que esa fue la intención de Kiko, motivarlo, pero lo dejó más desinflado. Entonces a veces con las personas que están pasando un dolor, una pérdida, una situación, una angustia, queremos entrar a hacer buen cuidado pastoral, pero no alcanzamos porque no estamos capacitados. Entonces esta clase o estas clases que vienen es para entrenarnos un poquito en eso, ¿cierto? Y eso me lleva a la segunda claridad, que lo dije hace 8 días, pero que quiero reforzar hoy. Los pastores de la iglesia se van a enfocar en el cuidado pastoral del equipo pastoral de liderazgo, digámoslo así, el equipo base. Nos vamos a enfocar en eso, porque un equipo bien cuidado tiene una iglesia bien cuidada. Es decir, si ellos se sienten bien cuidados, ellos van a cuidar al resto. Eso significa que ellos van a saber remitir en el momento indicado. Pastor, pastora, esto se me salió de las manos, este tema no lo manejo yo, por favor usted atiéndalo. Pero no para cualquier cosita. O sea, yo no quiero hoy ofenderles ni minimizar sus situaciones, ¿cierto? No quiero hacer eso, quiero ser sensible, delicado. Pero hay situaciones de situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, alguien me llamó ayer, yo vi la llamada perdida, yo no vi esta llamada y le devolví la llamada. Y yo, pues eran casi las 9 de la noche, ayer sábado, yo dije, debe ser importante, ¿cierto? Me dijo, mira, es que tengo una pregunta. Yo le dije, sí, claro. Es que estaba leyendo sobre Noé y quiero saber cómo fue lo de los animalitos. Entonces, yo dije, no, bueno,
No es de aquí, gracias a Dios, no se miren mal ustedes, no. Empiezan como a odiar al prójimo ustedes, no, 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 no. Gracias a Dios no es de aquí. No es de aquí, aunque de aquí sí me han escrito por WhatsApp hacerme preguntas teológicas y me ha tocado decirles, como dice la canción, con pena y dolor. No respondo preguntas teológicas por WhatsApp, porque las preguntas teológicas no son de sí y de no. No. Hay algunas que es depende, y ese depende tiene un contexto. Entonces yo le decía, mira, para yo responderte eso, tenemos que hablar de 1200 años antes de Noé, hablar de los sumerios, y después qué pasó con Noé, y también tenemos que hablar de historia universal y de los hallazgos arqueológicos. Y yo ahorita no tengo tiempo para eso, ya me voy a acostar a dormir. No, es cierto, no. Entonces, de pronto usted dice, no, mi pastor no me atiende mis preguntas que a veces a las 12 de la noche me dan esa curiosidad. Yo voy a escribirle a ver al pastor porque de pronto él sí sabe, me saca de esta angustia existencial. No, ya van a haber líderes que atiendan, no estoy hablando de esas preguntas, pero sí alguna problemática que usted tenga, ¿cierto? Básica, sencilla, que de pronto para usted es un tsunami ese problema, pero van a haber líderes capacitados que van a poder atender eso. Si eso no pasa en esta iglesia, la pastora y yo seguiremos atendiendo la minucia y la minucia no nos dejará avanzar. Yo no me imagino, ¿cierto?, el gerente de una empresa mirando cómo arreglar el recoge escobas, ¿cómo se llama? El recogedor, ¿cierto? Diciendo, uy, se dañó, ya bajo allá y empiezo a ver cómo lo arreglo. Pues ahí hay personas para eso. No porque él no se pueda untar, él lo puede hacer, pero no hay personal para eso. Y yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, si queremos avanzar, va a tocar entonces establecer esta dinámica, ¿cierto? Y eso lo digo para que usted entre en madurez también. No, ya, oiga, para verse con los pastores, no, le tiene que morir alguien a uno porque quién sabe, el perro, alguna cosa. No es eso. Es que tenemos que ser estratégicos, sabios. Le pasó a Moisés. Moisés casi se muere atendiendo a todo mundo. Hasta que llegó Jetro y le dijo, venga papito, no, un momentico, no, así no es. Vamos entonces a delegar. Y entonces empezó con los grupos. Usted lo ha leído, ¿cierto? Moisés tuvo que hacer eso porque no, se hubiera muerto antes de tiempo y no hubieran avanzado. Entonces, si le tocó a Moisés semejante líder, pues nosotros somos mortales todavía, así que nos toca, ¿cierto, pastor? Bueno, fundamento bíblico. Quiero entonces hacer que leamos un poquito la Biblia allí, donde estamos, ustedes me van a ayudar con algunos textos. Quiero que alguien me ayude con, Jeremías 23, del 1 al 4, y otra persona que me ayude con Zacarías 13, del 7 al 9, por favor. Allí van dos personas y necesito otra persona con Mateo 18 del 12 al 14 y otra persona con Hebreos 13, 20. Voy a pedirle a Alex que habilitemos el otro micrófono para que las lecturas lo hagamos con el otro micrófono. Entonces, ¿quién encontró Jeremías? Yo tengo Zacarías. Jeremías, nadie. Jeremías, rápidamente, a ver esas Biblias, rápido. Jeremías, listo. No, Jeremías 23, del 1 al 4. Hola. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Palabra del Señor. ¿Hasta cuál? Hasta el 4. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, las haré venir de todos los países por los que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y alimenten, y nunca más volverán a tener miedo ni asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Palabra del Señor. Bueno, gracias. Ahí está, palabra del Señor. ¿Oíste? Oiga, se equivocaron de iglesia hoy, ¿no? ¿Qué pasó?
Yo- no sé si, ¿quién se equivocó? ¿Laura o los demás que respondieron? Palabra del Señor. Ah, ya. Bien. Sí, sí, ya. Sí, sí, obvio. Por supuesto. Bueno, allí nos está hablando, nos introduce Laura en un tema muy importante que es la imagen del pastor en el Antiguo Testamento. Ahora, recordemos que no está hablando modernamente de los pastores, sino que está hablando de ese cuidado pastoral. ¿Cuál es la advertencia que hace Jeremías, Laura? ¿Qué nos dice? Micrófono para Laura, que Laura quiere, es importante ahí. Pues lo que estaba hablando al principio, que era como la advertencia que decía, era que que los pastores las estaban destruyendo y dispersando. Las estaban espantando. Ajá. ¿Cómo se espanta una oveja? Bueno, no literalmente, sino hoy en día. ¿Cómo la espantamos? Ah, Así. ¿Cómo se espanta una oveja hoy en día que usted diga, no, no volvió, pero ¿será porque yo le dije que no me podía hacer los tatuajes o qué? ¿Así se puede espantar una oveja? sí. A ver, Gaby, préstame el micrófono. Todo el que va a participar necesita hablar por el micrófono. Criticando, señalando a la persona, pues porque al final vienen con una necesidad Ok. y vienen en busca de amor y que tú como de una, ay no, no te puedes vestir así o ese tipo de cosas van a hacer que espanten las ovejas. Entonces, con legalismo se espantan las ovejas. Exactamente. Muy bien, por acá. Señalando, juzgando o haciéndole como ver todo lo malo que hace y pues no tener en cuenta de que es nueva, entonces no sabe, por eso está mal. Claro, muy bien. Por acá, micrófono por acá, muy bien. Eso también tiene que ver con el legalismo que dice John. Invalidando sus experiencias personales, o sea, como líderes espantamos a las ovejas cuando no invalidamos su forma de ver las cosas, cuando invalidamos su forma de ver las cosas. Cuando invalidamos su forma de ver las cosas. Todo, muy bien, lo han encerrado todo en legalismo. Por acá, Alex. ¿Cómo? Sí, muy bien. Eso. Yo pienso que obligándolo a hacer lo que no quiere. Muy bien. Obligándola a hacer, como por ejemplo. No, o sea, ir en contra a sus ideales o pensamientos y obligándolo a hacer lo que de pronto a la persona le parece malo, le parece inadecuado. Como presionándola más que Presión, obligándola, ¿cierto? algo Porque así. hoy no estamos obligados a nada. Presionándola, no, es que pero no quiere. Tiene que ver con manipulación también allí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Así se espantan las ovejas, ¿cierto? Personas que de pronto. Ahora, también, mire, nosotros fijamos unas expectativas. Usted lleva un tiempo de cristiano, digamos que usted lleva un año de cristiano y usted espera que el nuevo se comporte como si llevara el año que usted lleva de cristiano. Y resulta que no. No, porque está nuevo. No va a hablar como usted, no va a pensar como usted, no va a actuar como usted, no. Porque está nuevecito. Por acá, Lady, prestémosle aquí a Lady. O a veces se nos olvida también como que cada uno tiene un proceso diferente, ¿cierto? Muy Entonces, bien. como que queremos que esa persona entonces ya, pero se nos olvida que nosotros también vivimos un proceso. Muy bien. Entonces, es como respetar el proceso de cada persona. Mire, eso que dice, respetar el proceso de cada persona, que es muy diferente al de cada uno. Unos van muy rápido, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, toda mi vida era alcohólico, llegué a los pies de Cristo y al otro día no me tomé ni un vino. Pero he escuchado a otros que dicen, uy, yo me demoré en dejar el alcohol, eso fue un proceso para mí. Bueno, respetable, ¿cierto? Respetable. Bueno, por aquí, Erika, no, la pastora. No, ole, no, no estamos en. No me lo va a comer, Erika, tranquila. Con falta de amor, ¿cierto? Creo Falta de amor. que una persona que no se sienta amada por la iglesia, lo puede como sacar, ¿cierto? Que al final eso es falta de cuidado pastoral. Eso resume, todo lo que estamos diciendo es falta de cuidado pastoral. Muy bien, pastora. Vamos rápidamente, Zacarías, por aquí. Préstemele el micrófono a John, por favor. ¿Era 13? 13 del 7 al 9. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor.
y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Hasta qué número? 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Bueno, cuando necesiten ánimo, vea, este versículo está bueno, ¿cierto? Ahí nos llena de motivación. Bueno, dice una verdad, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Este versículo puede tener varios enfoques, ¿cierto? Primero nos está diciendo una verdad. Una iglesia donde su pastor o sus pastores estén mal desde cualquier punto de vista, desde cualquier área, pues las ovejas se dispersan. Ahora, también hay que mirar el otro lado del versículo y de la situación y de la circunstancia. ¿Cómo rodeamos los pastores? Decía doña Luz Ángela hace 8 días, ¿cierto? Ella dijo, no lloro por mis pastores, yo me gustaría cuidar mis pastores. Tefi creo que también decía lo mismo. Pero tiene otro lado también. Hay gente que de pronto en la iglesia no funciona de la mejor manera cuando los pastores no están. Es decir, como que necesitan el policía, ¿cierto? ¿Cómo? También. Entonces necesitan como en el colegio. Cuando el profesor está ahí, todo el mundo haciendo la tarea. Y cuando sale un momentico a atender algo, se vuelve, ¿cierto? No debería ser así la iglesia. Esta iglesia no es así, gracias a Dios. Cuando no están los pastores, funciona muy bien, ¿no? Hay orden, la gente sigue asistiendo. Pero yo sí he conocido iglesias que el pastor de pronto ha salido de vacaciones, 2, 3 domingos, y la asistencia baja. No, es que va a predicar ese hermanito, entonces pues no vamos para allá. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Miremos la imagen del pastor en el Nuevo Testamento. Mateo, ¿quién encontró Mateo? Sí, 18 del 12 al 14. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz que esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Bueno, ese es un versículo muy lindo, lo cantamos, nos gusta, hay una canción de eso muy especial, hasta parece poético, ¿no? Pero que a veces en la realidad no gusta mucho. Es decir, hay momentos que toca tomar una decisión. ¿Atiendo al nuevo o atiendo, cuando digo viejo, no es viejo de edad, sino el viejo que lleva mucho tiempo ya en el Evangelio? Porque nos ha pasado, y a mí me ha pasado, que se presenta una necesidad alterna. Entonces uno dice, bueno, todavía no somos ni presentes, entonces toca tomar una decisión. Entonces, bueno, esta ovejita lleva mucho tiempo, está en el liderazgo, ha servido y nos llamó que necesita ayuda. Pero este nuevo se está muriendo también y dice que necesita ayuda. ¿A quién hay que atender según el versículo? Al nuevo. Yo espero que el viejo entienda eso. No es que se invalide la necesidad del viejo, es una necesidad. Necesita ser atendido. Ahora, lo que los pastores podemos hacer es enviar un líder mientras atender la situación. Pero que el viejo no se vaya a sentir como que, no, pues me mandaron a Julanito porque están muy ocupados los pastores, pues no puede. Hay veces que no se puede dar explicación de todo, porque pues hay cosas muy reservadas y privadas, ¿cierto? A veces el pastor o los pastores explicar, no, lo que pasa es que yo estaba atendiendo esta ovejita porque no,
por alguna razón, John, micrófono para John. Es que igual, pues en esa ovejita vieja, sabiendo que es ovejita vieja, pues debería de tener ya sus propios recursos para poder avanzar. Muy bien. Porque a veces uno de ovejita vieja, sabiendo qué recursos tiene, igual va a ir a pedir ayuda. Sabiendo que va a escuchar lo que ya sabe que tiene que hacer. Entonces eso sería también como hablando de la energía, pues tanto del pastor como de uno, pues sería doble gasto de energía y de tiempo, sabiendo que ya uno como ovejita sabe qué hacer. Sí, y me quitó la palabra, debe tener los recursos para gestionar, para avanzar. Don Gerardo. No me saboteen a don Gerardo allí, que es muy serio. A ver. Buenos días. Con respecto a lo que habló John en el primer versículo que habló, es de que heriría el pastor y las ovejas se dispersan. En muchas iglesias se puede ver de que estamos todos pensando en el pastor o idolatrando al pastor. El día que se cambie ese pastor o que ese pastor probablemente la embarre, Sí. entonces más de uno sale corriendo. No, pues mira lo que predicaba y lo que hizo. Entonces de la iglesia no va a quedar casi nada si estamos colocando los ojos en el pastor y no en Dios. Claro, muy bien. Y por eso la Biblia es sabia, porque dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo ahí un aporte. Aunque pasa, es difícil la situación. Es difícil la situación porque si al pastor o a la pastora o a los pastores les pasa algo como eso que tú dices, que pueden caer, ¿cierto? Porque son seres humanos, somos seres humanos. Es difícil sostener moralmente la iglesia, espiritualmente, ¿cierto? Dicen, bueno, ¿y yo de ahorita de dónde me agarro? Hace falta mucha madurez para eso. Con respecto a lo que están hablando de la oveja vieja y de la oveja nueva. Sí. Muchas veces, no sé si es por nuestra idiosincrasia, por la cultura en la que crecemos, que la mayoría de las personas son criadas o levantadas bajo el esquema de levántese que usted puede. Entonces, eso muchas veces forma adultos que no pidan ayuda. Muy bien, también. Entonces, también es de entender que al menos dentro de nuestra cultura, cuando una oveja pide ayuda, es porque, o sea, ya ha pasado agua debajo de ese puente, ya hace rato la embarró 2 o 3 veces. Entonces o sea, no es normal, al menos dentro de lo que yo creería, yo no soy pastor, dentro de lo que yo creería, que una oveja vieja pida ayuda. Obviamente hay ovejas que la pasan balando, ¿no? O sea, y que uno no las aprende a distinguir. Carito quiere. Y que uno las aprende a distinguir, pero no es normal. Ok, muy buen aporte. Pero precisamente sobre lo que está diciendo Julián, yo creo que en la iglesia hay de todo. Y el llamado que estamos haciendo hoy es a identificar, bueno, digamos, yo soy esa oveja que lleva tiempo, soy esa oveja recién llegada. ¿Qué recursos tengo hoy que me ha dado la iglesia, que he recibido a través de la palabra, que he recibido a través de todo el acompañamiento que no tenía de pronto cuando llegué? Porque lo que Julián terminó diciendo, que finalmente era lo que yo iba a decir, es, tenemos ovejas, yo por ejemplo soy una que a mí me cuesta mucho levantar la mano y decir, no estoy bien. Pero hay otras ovejitas que todo el día, todos los días están levantando la mano. Entonces, obviamente, ¿cierto? El recurso cuando está limitado, pues ahí es donde uno se ve obligado como iglesia a decir, necesitamos ser estratégicos para poder cubrir las necesidades de todos, pero principalmente del que acaba de llegar, porque ese necesita aún más. Exacto. No es que tú que llevas mucho tiempo no lo necesites, y hay, digamos, situaciones específicas o momentos de la vida donde usted que puede llevar 80 años va a necesitar mucho acompañamiento. Total. Pero en aras de ser estratégico, pues necesitamos aprender a entender, a priorizar.
y entender que la iglesia no gira alrededor de mi necesidad, porque no somos individuos, somos un cuerpo. Entonces, cuando yo también puedo mover mi mirada de mi situación y entenderme como parte de un cuerpo, yo puedo entender que la iglesia se mueva en función de otro y no de mí en un momento específico. Muy bien. Mire que eso que dice Caro antes de darle la palabra a Nasli. Ya, bueno, ok. Si una ovejita, como dijo Caro, es así tan demandante, es decir, vamos a poner un ejemplo, está en una situación, pide ayuda, bueno, hay que ayudarle, claro. Sale de la situación, pero entra a otra situación y pide ayuda. Y se va volviendo muy dependiente de la consejería, dependiente. Significa que le hace falta discipulado. Es decir, no está fundamentado muy bien en la palabra, porque no tiene los recursos que dijo Caro, que necesita esa persona o que dijo John para gestionar, sino que depende del consejo, depende del acompañamiento, y sí, hay momentos muy necesarios, pero ¿y la palabra? ¿Dónde está? ¿Cierto? ¿Ibas a decir algo más, Juli? No. Bueno, muy bien. Sigamos porque nos quedamos un poquito allí. Creo que queda Hebreos 13:20, ¿no? ¿Quién lo tiene? Rápido. Hola. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Muy bien. Entonces está hablando, ahí empieza a esbozarnos a Jesús como modelo de cuidado pastoral, ¿cierto? Mire que Jesús, como ese modelo, no siempre evitó el dolor, siendo Jesús, que lo pudo haber hecho, ¿cierto? Sí. No, eso, mire, no siempre. Permitió vivir ciertos procesos dolorosos, fuertes, pero Él estuvo allí. Tampoco, a mí hay un cuadro que me llama mucho la atención de los evangelios, tiene muchos mensajes muy poderosos, y es cuando Lázaro enferma, que llaman a Jesús, ¿cierto? Hablando del pasaje de la resurrección de Lázaro. Me llama la atención porque al primer llamado Jesús no salió corriendo. Dice que se demoró 4 días. Y llegó cuando supuestamente ya no se usaba, ya murió. Pero a veces la oveja dice, porque sí hubo reclamo de parte de Marta y María, como diciendo, como que nos olvidaron, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Entonces a veces la oveja es muy demandante y quiere de ya para allá, atiéndame ya. Yo por eso les dije hace 8 días, de mi parte no esperen, pues se lo digo con amor, no con prepotencia. No esperen consejerías por WhatsApp, no esperen clases por WhatsApp. No es así. Ahora, si es algo grave, claro, no me escriba, llámeme, porque pues tenemos que ir a acudir al llamado, ¿cierto? Y algo que está pasando, pues tenemos que salir corriendo. Esta semana pasó un imprevisto. Llegaba yo del gimnasio, imagínense, del gimnasio sudado en pantaloneta y todo, y sin almorzar, y hicieron un llamado y en pantaloneta, sudado y sin almorzar, tocó salir, no daba espera, ni para cambiarme, ni para bañarme, ni para almorzar, así. Bueno, sí hay que atenderlo, ¿cierto? Había que salir corriendo en ese momento. Pero si usted se pone a chatear y todo eso, pues va a ser muy complicado. Bueno, sigamos acá. Ahí, a manera de resumen, esto lo hemos hecho, pero queremos sintetizar así. Número 1, carácter de Dios, cuidado por su creación. Ya hablamos desde que Dios nos cuida desde que creó todo el universo, ¿cierto? Allí hay un cuidado. Ustedes de esto, cuídenlo. Y eso supone también los seres humanos. La imagen del pastor que cuida integralmente, allí están algunos textos que hemos leído, otros que no. Y en el Nuevo Testamento, Jesús como el pastor de pastores, su cuidado fue integral, y estuvimos hablando también de la compasión, ¿cierto? De la compasión. Y leímos el versículo que él miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. Compasión no es pesar, sino pasión por la necesidad del otro. Hay gente que le apasiona la necesidad del otro. Cuando digo le apasiona es que dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué será que ayudamos? ¿Cómo se compadece? ¿Cómo será que podemos dar una mano? ¿Cómo será que podemos
ayudarle a levantar. Quisiéramos solucionarle, pero por lo menos tenemos esa compasión. Muy bien, eso en cuanto a fundamento bíblico. Sigamos. Ahora sí, ¿cómo cuidar el modelo de Jesús? Ahora sí entramos de lleno a esta parte, empezamos a hacer un poquito de introspección y de la manera práctica. Entonces, el modelo de Jesús de acuerdo con el Evangelio de Marcos, es decir, lo que vamos a decir supone una base bíblica del Evangelio de Marcos, que como dato bíblico, como ustedes son mis estudiantes de panorama bíblico, se dice que Marcos fue el primer evangelio en escribirse, es decir, el más original. Por eso usted encuentra en Marcos cositas muy cortas. Por ejemplo, si usted va a leer la tentación de Jesús en Marcos, son 2 versículos. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y tentado por el diablo y sale. Pero no nos dice todo lo que nos dice Mateo. Es el más original. Bienvenido, pastor. Vea, mire eso. Bueno, entonces, número 1, Jesús es el modelo de servicio y entrega, ¿cierto? Jesús como modelo de servicio y entrega de acuerdo con Marcos. Entonces, nosotros podemos ver, alguien que tenga allí en su Biblia, por favor, precisamente el Evangelio de Marcos, y leamos Marcos capítulo 1, versículo 35. Micrófono para John, por favor. 1:35. Sí. Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Hasta cuál? No, 35 y ya. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les llama la atención? ¿Por qué ese versículo nos habla de cuidado pastoral? Si nos está hablando de oración, ¿qué tiene que ver eso con cuidado pastoral? Vuélvalo a leer, John, porque otra vez. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Cuéntenme qué tiene que ver eso con cuidado pastoral. Sí, por acá don Gerardo y después Olga. Cuando el pastor está orando por sus ovejas, está cuidando de ellas. No solo el día que venimos al culto y nos está viendo o nos está predicando, sino también en su intimidad, pedirle al Padre por cada uno de ellos. Allí hay cuidado en la oración por las ovejas. Muy bien, por acá Olga. También es importante saber que de donde se alimenta el pastor, ¿cierto? La fuente de su fuerza, de todo lo que da hacia las ovejas, sí, depende de la relación íntima con el Señor. Entonces, si Él está fortalecido, siempre va a tener para dar. Y también, como lo que mencionabas ahora, que dependiendo del estado de los pastores en todos sus ámbitos, tiene mucho que ver también con sus ovejas. Como Él se encuentre, pues así mismo va a tener ese manto de cobertura hacia sus ovejas. Eso que dice espiritualmente. Olga, eso que dice Olga es muy importante. O sea, ahora, aquí no está hablando de los pastores nomás, estamos hablando de todos nosotros. Porque, por ejemplo, aquí hay líderes de casas de paz. ¿Tienen que cuidar a las personas? Sí, claro. ¿Orar por ellas? Sí, Señor. Claro. Entonces, Olga dice, bueno, pero es que ese pastor, ese líder, ese ministro debe alimentarse para poder dar. Hay situaciones que nos abruman, que usted dice, Dios mío, esto me sobrepasa. Nutrirnos en oración, fortalecernos precisamente en oración, ¿cierto? Muy importante esa parte. Número 2. Bueno, ahí leímos Marcos 1:35, habla también de dependencia de Dios, ¿cierto? Es decir, si va con el primer punto, si nosotros no dependemos de Dios para cuidar, tomamos las cosas personalmente y nos cargamos. Es decir, nos cuentan el problema o sabemos del problema y uno dice, ¿yo cómo le ayudo? Y se frustra uno y de pronto llora y se siente muy mal.
pero hay que depender del Señor, ¿cierto? Depender del Señor. Mire, un cuidado pastoral no saludable ¿cómo es la palabra? Descompensa, ¿se dice bien? Descompensa emocionalmente. Si usted se descompensa emocionalmente, no lo está haciendo saludablemente. Porque si usted siente culpa, porque le pueden decir el problema a usted y usted empieza a sentir la culpa, no, yo lo hubiera llamado, yo lo hubiera ayudado, me faltó un mensaje, me faltó un abrazo, me faltó un detalle, me faltó. Es descompensador ese cuidado pastoral, ¿cierto? Ahora, hay que decirlo también. Hay veces que el mejor cuidado pastoral es acompañar en silencio. O sea, está pero no está, pero sí está. Pero uno sabe que está. Uno dice, bueno, esta persona está pendiente de mí, pero no me dice nada. Pero ahí está. Si yo necesito hablar con esa persona, va a estar. Y si yo quiero contarle un problema, va a estar. Si yo quiero que me ayude en algo, va a estar. Pero no está hablando todo el tiempo. No necesariamente. Ahora, hay personas, porque me gustó algo que dijo la pastora, me dijo hoy, yo dije, ay, te voy a robar eso, me sirve tu sabiduría, voy a robarte eso. Este es copia de la pastora, lo que va a decir. Mire, hay personas que, voy a decirlo con amor, reclaman cuidado pastoral, pero lo reclaman no con amor, lo reclaman como con rabiecita. No, pero es que a mí nadie me llama, y yo tuve esta situación y nadie se dio cuenta, y se me murieron 3 gatos y nadie me dijo nada. Y mire, y empiezan como en ellos empiezan a nacer una raíz de amargura. Entonces la pastora me decía, bueno, uno podría sentir eso, acallar eso, pero sentirlo. Bueno, no me llaman, no me cuidan, no me visitan, no. Ok, ahora viene la pregunta. Cuando los otros tienen una situación, ¿a cuántos llamas, a cuántos visitas y de cuántos estás pendiente? Porque esa es una... No, es que ellos tienen que estar... No tienen nada. Puntico, suave. ¿Tú haces ese cuidado con los demás? Pero yo le decía a ella, este sí es original mío, este no es copia de la pastora, es original. Le decía a ella, eso tiene razón, pero viene otra. Vamos a decir que usted sí es una persona que llama, que cuida, que visita, que está pendiente. Entonces, humanamente, su expectativa se vuelve muy alta. Y usted está esperando que cuando le pase algo a usted, lo llamen, lo visiten, estén pendientes, le hagan, y puede que no. Puede que no, ¿sí o no? Pues sí. Puede que no sea tan así. Entonces usted se puede frustrar, se puede enojar y se puede amargar. Y dice, yo estoy pendiente de esto, yo estoy aquí, yo estoy por acá, y eso no pasa. La pastora quiere intervenir y de pronto nos da sabiduría allí. Ilumínanos, pastora. Ay, perdón, Laura, es que yo vi que levantaste un vaso. El vaso, entonces yo porque me estabas ofreciendo café, yo tengo café, gracias, Laura. Bueno, por acá. Hola, ya. Bueno, que digamos está un poquito conectado con lo que estaban hablando hace un ratico de los recursos que cada uno tiene. Por ejemplo, pensaba en mi caso, mi apóstol, sí, o mis pastores, el apóstol y la profeta, ellos no mantienen escribiéndome ni pendientes, pues, o sea, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Obviamente yo trato de mantenerlos al día de lo que está pasando con mi vida, con el ministerio. Pero una de las formas en que yo me he sentido muy cuidada y me siento por eso muy contenta con ellos es por su mentoreo, su impartición, ¿cierto? Es decir, yo me siento cuidada pastoralmente a través de eso también. Porque hay momentos en que incluso yo le cuento alguna situación y me dice, hija, en el nombre de Jesús declaro y ya, eso es todo lo que recibí en ese momento. Yo entiendo que él es una persona muy ocupada y no va a tener como el espacio para venga, ya la llamo pues por esa situación, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando hicimos cambio de cobertura, yo entendía que iba a dejar de tener eje, por ejemplo, con la pastora anterior que fue muy linda ella, eso era casi que semanal y hablábamos 2 horas, pero yo sabía que él, digamos, por la influencia que tiene a nivel internacional,
pues no iba a poderme dedicar el mismo tiempo, pero Ok. puedo sentir su amor, ¿cierto? Es una forma de cuidar. Entonces, sí, pensaba en eso, lo que estabas hablando ahora, cómo no somos tan demandantes, sino que hacemos parte de hacer una entrega también. O sea, estamos recibiendo de muchas maneras, pero también entregamos para que ese cuerpo de Cristo realmente sea fuerte. Y no demandar siempre únicamente de los pastores, ¿cierto? Porque a veces, si hay un líder que está pendiente de esa persona, está siendo cuidado pastoralmente por la iglesia. Total. Pero a veces la gente dice, ay no, pero es que el pastor o la pastora no están pendientes de mí, pero tenemos gente también que está cuidándoles, Esa es la idea. ¿cierto? Exacto, a veces también hay situaciones que, bueno, pastor, está pasando esto con esta persona, súper, vamos a orar, pero no necesariamente tienen que ser los líderes, el pastor, la pastora, que yo ya lo he dicho varias veces, a veces cuando nos hemos sentado a hablar en algunas reuniones, ok, nos damos cuenta que una sola persona la está atendiendo 4 al mismo tiempo. Y una vez hicimos un ejercicio hace poco de las fugas de energía aquí en Nación Reino, de desgaste, y este es uno de los desgastes de Nación Reino, que hay personas que le hablan a los pastores, a los líderes, y es esa misma persona demandando de varios. Entonces al final somos varios atendiendo, intentando como pegarle a todo o a todos. Y sí, muy bien. Laura. Que de lo que se hablaba al principio, que hay momentos en los que, digamos que empieza a salir como esa culpa de decir, ay, yo hubiera hecho esto o yo hubiera hecho lo otro con la persona que se está, por decirlo así, como generando ese cuidado pastoral, y que yo pienso que a veces hasta cierto punto llegamos nosotros. O sea, ya hay un momento en el que ya hay que dejar, probablemente en oración, que Dios sea quien obre en esa persona sin nosotros sentir esa culpa, porque entonces pasa eso, que ya empezamos nosotros a de pronto sobrenaturalizar lo que podemos hacer sobre las personas, y nosotros tenemos herramientas, podemos dar herramientas, pero ya el que al final como que hace la obra en la persona es Dios, o sea, es Jesús en su corazón transformando a esa persona, y que nosotros no nos carguemos con culpas por lo que pudimos haber hecho y no hicimos en el proceso de la otra persona, porque también depende de esa persona y de lo que Dios va a hacer en esa persona. Entonces era eso. Muy bien. Listo. Sigamos. Tercero, delicadeza y altura para relacionarse con todos. Delicadeza y altura. Bueno, si hay algo que se necesita mucha delicadeza es en el cuidado pastoral. Con las palabras, con el trato, con el tacto, con el otro, ¿cierto? Algunos tienen más medida de delicadeza que otros, entiendo yo. Se les facilita un poquito más o entienden un poquito más el proceso porque son un poquito más sensibles. Otros de pronto no somos tan delicados, ¿cierto? Y bueno, hay diferentes tipos. Lo que pasa es que, bueno, o sea, uno podría hablar de la mejor manera, pero ser imprudente y se vuelve indelicado con el otro, ¿cierto? Porque alguno puede pensar en algún momento, no, pues hagámosle un chiste para salir de ese mood. Y ese chiste tiene que ver con el dolor del otro. Y para él no fue un chiste, ¿sí o no? Sino, o sea, fue una tragedia lo que le dijiste. Entonces, la delicadeza. Ahí sí toca un poquito de muchas cosas, de sentido común, un poquito de ser sensibles. Si uno no tiene eso, esto no es desde el cuidado pastoral que voy a decir, esto es desde yo como persona, yo prefiero guardar silencio, acompañar desde el silencio, porque yo digo, y si le digo algo que lo ofenda, que lo haga sentir mal, que de pronto diga, uy, no, yo no esperaba ese abrazo tuyo así tan fuerte, no, este no es un momento de abrazar, o este no es un momento de estar llamando, o este no es un momento de escribir eso, uno dice, porque la gente se vuelve, aquí habla de delicadeza, la gente se vuelve muy delicada en su momento de dolor. Entonces, acompañar, ahora, la persona tiene una expectativa de acompañamiento y de pronto no la vamos a cumplir. Es muy probable que no la vamos a cumplir. Otros de pronto dicen, mira, yo conozco de este tema, puedo saber de eso. Por ejemplo, yo me siento con la autoridad para acompañar a un divorciado. Porque sé lo que está pensando, sé lo que está sintiendo, sé lo que está atravesando, me sé las etapas, ¿cierto? Y sé que puedo hablar con tranquilidad con esa persona,
sé que la puedo acompañar bien. Pero hay otros momentos que yo digo, por ejemplo, esta semana hablábamos con la pastora de una situación, ¿cierto? Y decía, no, pues a mí, yo le decía, yo no sabría qué decir ni qué hacer allí. Tú porque tienes el rol, pero a mí me quedaría difícil entrar a ayudar en esa situación. No sabría, yo le decía, ni siquiera puedo entender la situación al 100%, por más esfuerzo que haga. Yo entiendo el otro lado de la situación, pero como tú lo entiendes, yo no lo entiendo así. Entonces, ahí yo acompaño desde el silencio. Mira, yo estoy contigo ahí. Si tú necesitas algo, llámame. Vamos a orar por eso. Pero más allá es un poquito complejo. Y sí, por acá. Hola. Es como entre duda y sé que se maneja así, pero no sé en qué punto haberlo preguntado. Con respecto a cuando una persona, ¿cierto? Digamos, en el caso mío, si un hombre de la congregación busca ayuda y me busca siempre a mí, o sea, digamos que es como algo importante dentro de la delicadeza decirle a esa persona, guiarlo a que busque un hombre para que lo acompañe, porque cuando un hombre a veces busca consejería y siempre empatía en una mujer, va a terminar fijándose en ella de otra forma, o la mujer asimismo a otro hombre, ¿cierto? Puede ser que tenga psicológicamente sus vacíos, ¿cierto? Sus heridas de padre, y va a empezar a mirar al líder de una forma llamativa en cuanto a sentimental, ¿cierto? Y eso pues siempre desencadena algo terrible. Lo va a idealizar. Entonces, no, y idealizar es lo de menos, porque me refiero a que se enamore, que se enamore. Por eso, es que primero lo idealiza y después se enamora. Por enamoramiento empieza por idealizarlo. O que no que se enamore, que hasta terminen en una relación, ¿cierto? Porque el enemigo se puede mover en esos vacíos de esa persona y, ay, la mujer lo abrazó y, ay, no, ya le gustó, ya no. Entonces es importante era pregunta, pero terminé pues respondiendo. Es importante como aporte. Para nosotros tener claro que si un hombre va a buscar consejería en mí, yo lo sepa delicadamente direccionar, vaya a buscar el pastor, hay un líder hombre, hay un cierto, para que nos quede claro a todos, porque recordando en mi historia de vida he visto mucho eso. Con delicadeza y altura. Que se presta para malos entendidos. Muy bien. Por acá, pastor y pastor. No levantas. Bueno, es que escuchando a Olga, como que recordé unas cosas. Pero digamos, continuando con lo que dice ella, en la mayoría de las casas de paz tenemos mujeres. Entonces ahí tenemos un reto, ¿cierto? Porque lo ideal sería que también tengamos hombres allí liderando. Precisamente cuando se presentan esas situaciones con un hombre, lo ideal es que sea un hombre que le pueda acompañar para guardar, como dice Olga. Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces sé que a las mujeres les ha tocado estar pendiente, hacerle un cuidado pastoral al hombre, que no sería lo ideal, ¿cierto? Entonces sí, hay un llamado también a los hombres a que levanten ese liderazgo y ese ministerio para poder ser parte del cuerpo de Cristo realmente de manera más saludable e integral. Otra cosa que cuando ella habló fue que me vino a la mente y dije, bueno, chévere poderlo compartir, y es que las mujeres, a ver cómo lo digo, como decían por ahí, cómo lo digo para que suene bonito y no suene maluco. Bueno, las mujeres tienen que ser un poquito delicadas, hablando de la delicadeza y altura, cuando se van a relacionar con hombres casados. A veces en el amor, claro, yo sé que de pronto no con la mala intención, pero a veces hay mujeres que son muy confianzudas y eso puede generar una incomodidad a su esposa, muy afectivas. O sea, yo por ejemplo soy una mujer que entiendo los límites y yo, llámese un hombre casado o no casado, yo abrazo, pero yo no ando tocando un hombre, cogiendo un hombre, porque usted no sabe ese hombre cómo lo interpreta, ¿cierto? Entonces, sí hay un llamado a las mujeres en general, también a los hombres, pero a veces las mujeres podemos ser más expresivas, ¿sí? El hombre un poquito más seco. Entonces, ser muy delicado, por ejemplo, estarle escribiendo a un hombre por su WhatsApp, hablando con ese hombre, poniéndole cosas todo el tiempo, o sea, eso no está bien, ¿cierto? A no ser que, bueno, un consejo, algo muy puntual, o bueno, ya dijimos que el consejo por WhatsApp no, pero digamos, esa conversación allí continua, ese toque, ese abrazo,
ese tipo de abrazos que ya, bueno, como que se abrazó, se le colgó y es cierto que es un hombre casado. Soltero tampoco debería hacerlo, o sea, no debe de haber ese tipo de expresiones. No quiero con esto como limitar la expresión, digamos, natural de una persona, espontánea, ¿cierto? Pero sí creo que debemos de ser delicados, ¿sí? Eso puede dar para malas interpretaciones e incluso eso podría sacar a una persona de la iglesia. Hablando de lo primero que preguntaste al principio, una esposa que dice, no, pero mira, ella toda hora y colgada encima de mi esposo, y o sea, de verdad, yo lo digo como esposa, a uno de esposa no le gusta que una mujer esté con ese tipo como de acercamientos a su esposo, que le tocó la cara, que, o sea, uno entra como que vení, como así, o sea, no. Entonces creo que como iglesia debemos de tener ese tipo de cultura, ¿cierto? Una cultura del respeto y de ser delicados y de prudencia, para no tener que el día de mañana llamar a la persona y decir, vení, esto está incomodando a alguien. Y pueda que esa persona no tenga mala intención, pero se presta para cosas, ¿cierto? Entonces creo que ese punto me parece importante conectando con lo que está expresando Olga. Los límites respetables. Los límites. Claro. Siempre en nuestras relaciones deben haber límites. O sea, una relación que no tiene límites, no, pues eso va para malos entendidos. Incluso la mayoría de las iglesias que los líderes caen en pecado es por eso, porque se pasan los límites. Yo tengo una amiga, yo creo que alguna vez lo conté aquí y de pronto algunos conozcan el caso porque fue un caso muy sonado en Palmira hace muchos años. Una amiga que ya comenzó a hablar con su pastor por WhatsApp, pero al final terminó siendo infiel con el pastor y dañó toda la iglesia. O sea, y en este momento ellos dañaron su ministerio los dos y todo porque ninguno de los dos está sirviéndole al Señor. Y dañaron mucha gente por pasar ese límite de comenzar con conversaciones de ay, sí, no, la consejería. Entonces son cosas que se pasan y pueden abrir puertas, porque Olga decía algo muy cierto y es, no sabemos el vacío que hay en el corazón. Y normalmente un líder, ¿sí?, o un pastor o alguien que está en cierto nivel, pues uno tiende a idealizarlo. Ay, tan lindo. Yo pruebo cuando a veces yo molesto, y sé que algunas que están cercanas mías me dicen, ay, pastor tan lindo. Y yo, sí, viva con él y verán, pero recochando, pues, o sea, entendiendo que todos los seres, sí, o sea, porque yo digo, a veces la gente puede ver al pastor allí hermoso, lindo, predicando, pero el pastor tiene muchos chascarrillos también, como la pastora que puede ver muy linda allí predicando, pero también tiene muchos chascarrillos en la casa. Entonces, es guardarnos, eso es parte también de cuidarnos unos a otros. Ustedes la ven muy linda y todo, pero... Sí, ellos saben. Bueno, listo, muy bien, vamos terminando porque ya el tiempo se nos está yendo. La cuarta es el cómo: amor, compasión, firmeza y el por qué. Aquí está hablando de cómo hacerlo y de motivaciones. ¿Cómo? Con amor, compasión y firmeza. Es decir, si uno no sabe exactamente cómo hacerlo, por lo menos que tenga estos tres elementos: hacerlo con amor, hacerlo con compasión, pero hacerlo con firmeza. Cuando dice firmeza, está hablando de esas verdades de a puño que no nos gusta o escuchar o recibir, pero es con firmeza, ¿cierto? Hoy mucha gente no le gusta escuchar. Yo quiero retomar ese tema porque se va volviendo muy delicado. Y entonces uno se pone en camisa de once varas, bueno, ¿y cómo le digo esto? La pastora una vez predicó un mensaje que decía que las personas del reino son inofendibles. Algunos o muchos dijeron amén, otros se quedaron pensando, bueno, ¿yo cómo puedo ser inofendible? Me ofendo por cualquier cosa. ¿Cómo puede llegar a uno a esos niveles? Ahora, mire, estamos en un espacio de clase académico y tenemos que pensar varios escenarios y varias situaciones que pueden incomodar, ¿cierto? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo sencillo. Sí, nosotros estamos avanzando como iglesia y ese avance supone cambios a veces drásticos, rápidos y espontáneos. Entonces, es posible, voy a colocar un ejemplo muy sencillo, es posible que el grupo de alabanza haya ensayado el jueves, ensayó el viernes, ensayó el sábado y ensayó hoy a las 7 de la mañana. Y es posible que la pastora le diga a uno de ellos, mira, o el pastor, ¿cierto?
Ay, es que yo soy muy amable, mire. No, yo digo, la pastora por un ejemplo, es un ejemplo, pero pues, digamos los pastores, uy, aquí el género femenino se levanta, pero el masculino se va a levantar con fuerza y liderazgo. ¡Eso! Vamos a levantarnos, amén. Bueno, y eso recibió, bueno, ¿cierto? Estuvo enérgico. Entonces, puede que le diga a uno de ellos, mira, no vas a cantar porque te necesito este domingo para esto y esto y esto, entonces no vas a cantar. Puede que esa persona se muerda un codo, ¿cierto? Diga, ojito, ensayé 4 días, madrugué hoy y me salen que hoy no voy a cantar. ¿Cómo así? ¿Será que nos ve lindos o cómo nos ve? Dice John, rayados. Pero de eso se trata, ¿o no? Hay que hacer eso. Mire, usted organizó su casa de paz hermosa y todo eso, pero no la vamos a hacer ahí porque estuvimos orando y vamos a hacer este cambio. Tenemos que movernos de acuerdo a las circunstancias y vamos a hacer este cambio. Usted no se ofenda. Eso es con firmeza. Usted no piensa en usted, piensa en el reino. Hay que pensar en el reino. Pues mire, por eso yo dije, la pastora les dice, ¿vio? Ahí está. Bueno, sigamos, vamos terminando. No saludables, algunas señales de alerta ya para cerrar. Bueno, entonces esto ya lo dijimos y lo habló Laura también, algunas señales. Cuando no es saludable, genera emociones descompensadoras, culpa, ansiedad en lugar de convicción. Puede generar ansiedad. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo le decimos? ¿Le dije algo malo? ¿Cómo será la cosa? Bueno, sigamos porque ese lo estuvimos tratando ahorita. Número 2, genera dependencia en el instrumento y no en la fuente. Es decir, genera dependencia en la persona y no en Dios. Hay gente que se apega mucho. No, vea, pastores, pero me dijeron que si yo no le ayudaba, no le ayudaba a nadie. Son mentiras. Si usted no le ayuda a otro. Y hasta mejor. Porque nosotros no podemos tener el síndrome del Salvador. O no debemos de tener el síndrome. Oh, yo soy el Redentor. Si hablan conmigo se soluciona. Lloré y lloró y mire eso, de una. Ese es el síndrome del Salvador. Con usted o sin usted Dios va a hacer la obra. Pues no depende de nosotros, depende del Señor. Entonces, no, si hubiera venido, hubiera orado, todo se hubiera solucionado. Pues yo te digo, dependemos es del Señor. Entonces, eso sirve tanto para su cuidado pastoral como para el cuidado pastoral de nosotros como pastores. Si no nos va a echar la culpa, no, se murió porque ustedes no vinieron, pastor. No depende de nosotros, depende del Señor. No saludable, sigamos. El cuidado pastoral no es saludable cuando es una carga. Ojo, este sí me gusta. Es una carga, es decir, por desorganización y la gente lo percibe. Mira, es que, y lo dijo la pastora el martes en entrenamiento de cuidado pastoral, lo ha dicho John en algunas ocasiones, cuidado pastoral de las casas de paz. Vea, pero es que las casas de paz van a crecer porque usted cuida a la gente. A ver, llamemos a Julanito. Ve, ¿y vos cómo estás? No, aquí llamándote porque no es una carga. Lo hacemos con amor, lo hacemos con dedicación, lo hacemos porque amamos las personas, pero a veces la desorganización de nuestra agenda puede convertir eso en carga. A mí me ha admirado mucho Erika, porque Erika hace un cuidado pastoral admirable, a mí me gusta, y bueno, muchos de ustedes, pero el que yo conozco de primera mano, y en estos días nos dijo, no, pues no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo 3 cafés con gente de la iglesia. Y, 3 cafés. Se sentó con el uno, con el otro, el otro domingo estaba también, no, salgo de la iglesia y almuerzo con este y después un café con el otro. Y ¿a qué horas es esa Erika? Pero no la sentí cargada, ¿cierto? Como, no, me toca un café con este y después qué pereza con él. Veo que lo disfruta, ¿cierto? Veo que lo disfruto. Un aplauso para Erika, mire, eso, muy bien. Bueno, sigamos. Y no es saludable cuando está enfocado en lo terrenal, sin valor eterno, es decir, no es trascendente. ¿Cómo así? Pues todos tenemos cargas, hablando de lo material,
¿cierto? No, me falta eso. Pero debe estar enfocado en lo espiritual, sin menospreciar lo material. Un ejemplo. No, es que yo no estoy mal porque yo no tengo plata ni para pagar arriendo ni para pagar nada. Eso es un problema real. No vamos a espiritualizarlo, como diciendo, eso no es importante, hermano, lo importante es ir a la iglesia, estar con Dios. No, eso sí es muy importante. Y eso carga, eso entristece, eso deprime en algunos casos, ¿cierto? Es fuerte. Pero al final del día, la jornada debe estar enfocado en lo eterno. Es decir, bueno, nuestras finanzas reflejan nuestra espiritualidad. ¿Qué está pasando con el Señor? ¿Por qué no revisamos juntos, oramos juntos? No por finanzas, sino para que el Señor te fortalezca en este tiempo, te dé ideas, estrategias. Yo voy a estar pendiente de ti. Y no te preocupes por eso. Ayer hablaba con un pastor y un pastor me decía, estoy pasando una situación financiera muy difícil. Y me siento a veces como mal porque digo, bueno, ¿será que me falta fe? ¿Será que me falta confianza? ¿Será que no le estoy creyendo al Señor? Su crisis es financiera, pero atravesó a una crisis de fe. Ahí está enfocado en lo eterno, ¿cierto? Porque nos toca la fe, por supuesto, sigamos. No es saludable cuando depende de mis fuerzas y no en el Señor, ¿cierto? Ahí se vuelve. Es decir, usted se siente bien si le soluciona, y si no se le soluciona, usted se siente mal. No, eso es depender de sus fuerzas. Laura lo decía ahorita. Venga, vamos a ver qué podemos hacer. Yo les dije el ejemplo hace 8 días. Ay, es que necesito una cobija. Vamos a orar por la cobija. No, démosle la cobija. Pero si no de pronto tenemos la cobija, porque hay gente que dice, no, pues mi problema, no, usted no me lo puede solucionar. Sí, yo puedo solucionarle. ¿Cuál es su problema? No, debo 100 millones nomás en el banco. Usted no puede decir, bueno, no, tenga estos 100 millones, yo le soluciono. Y bueno, entonces dice, depende de mis fuerzas y no en el Señor. No, usted le puede ayudar a hacer venta, le puede ayudar a hacer estrategia, le puede dar ideas, le puede hacer alguna cosa, pero en últimas no depende de eso. Depende del Señor, de su confianza en el Señor, ¿cierto? Le va a colocar paz, tranquilidad. Por ejemplo, si tuvo una pérdida de un ser querido o de una mascotica, por más que hagamos, no lo volvemos a la vida, ¿cierto? Depende del consuelo del Señor. Usted va a estar allí, pero también va a orar con esa persona porque no es en nuestras fuerzas. Sigamos. Conversemos los últimos 4 minutos que nos quedan. ¿Cuál de estas formas no saludables creen que es más común ver o experimentar hoy en día y por qué? Hagamos un repaso entonces de las formas así rápidas para que usted diga, esta es la más común, la señal de alerta más común. Genera emociones descompensadoras, genera dependencia en el instrumento y no en la fuente, es una carga o no es trascendente, enfocada en lo terrenal. Y también depende de mis fuerzas y no en el Señor. Volvamos a la pregunta. Entonces, ¿cuál de estas formas no saludables creen que es más común ver hoy o experimentar en el día de hoy? ¿Quién dice yo? Por acá, John. Micrófono para John, por favor, rápidamente. Se lo extraviaron a John. Listo. Esa. Yo creo que sería esa, la más común y la que más se puede ver porque puede incluir incluso el resto. Ok. Puede incluirlas todas porque cuando uno es muy difícil a veces poder como entender o diferenciar pues hasta dónde van mis fuerzas y a dónde están las y a partir de dónde van las del Señor. Porque tampoco creo yo que es orar y quedarse sentado. Exacto. Hay que tomar acción, pero tomar acción depende de tus fuerzas, ¿cierto? El Señor te da las fuerzas, pero igual tú tienes que tener fuerza para hacerlo. Entonces uno a veces puede confundir, o me quedo quieto y no hago nada, entonces nada pasa, o lo hago todo, pero entonces ya está bajo mis fuerzas. Entonces ahí puede ser, diría yo que es una de las más
como más cotidianas o más fáciles de caer en eso. O sea, allí el cuide del asunto es tener la sabiduría para discernir hasta dónde voy yo y hasta dónde va el Señor. Es como tener ese discernimiento. ¿Alguien más? Carolina, pasémosle por favor a Carolina el micrófono. ¿Cuál es el de las más comunes? Volvamos a la pregunta, Alex. Yo creo que todas de alguna manera son un desafío, o sea, como que nos podemos ver identificados en ellas, pero me llama, digamos, mucho la atención el que habla de, digamos, ese cuidado exacto, Alex, el anterior, el que habla de que no es saludable cuando no es trascendente o digamos sin valor eterno. Y entonces ahí yo veo el llamado, en este caso a nosotros en el liderazgo, a estar muy nutridos de la palabra para que los consejos y el acompañamiento que nosotros demos estén en sintonía con la palabra, estén en sintonía con la voluntad de Dios y no de lo que el otro necesita escuchar, porque muchas veces el otro nos va a buscar, pero él ya llega con una expectativa de lo que necesita que le digamos. Si nosotros hablamos de lo que nos parece, de lo que sentimos, de lo que de pronto haría sentir mejor al otro, pues no vamos a estar haciendo un cuidado pastoral efectivo, o al menos no al que estamos siendo llamados, porque en todo caso nosotros tenemos una responsabilidad y es de hablar acorde a lo que diga la palabra y lo que sea agradable para la voluntad del Señor. No siempre va a ser claro para nosotros. Entonces, en esos momentos, yo prefiero quedarme callada y decirle tenemos que orar o tienes que depender más de Dios en esa decisión para que en esa persona no haya, digamos, como esa idea de que lo que usted le dijo eso es y va y mete la cabeza y resulta que usted lo está mandando a hacer otra burrada peor que la que está haciendo. Entonces, creo, me llamó más la atención por eso. Muy bien. Lo dijo mejor que yo, vea, resumió la clase de una manera mejor, la profe. Vamos a orar para cerrar. Muchas gracias por su tiempo. A pedirle a Gaby que nos dirija en oración. Entonces, nos despida en oración para entrar en el entretanto y volvemos a las 10:30, ¿verdad? Dios mío, como microfonito. Amado Padre, te damos gracias por este espacio, por lo que nos hablaste a través del pastor, Señor. Que seas tú, amado Dios, despertando ese sentir, Señor, despertando ese cuidado pastoral en nosotros. Sabemos que necesitamos ir a ti para que seas tú